Bueno, les voy a hablar de mí. Inicialmente, bueno, mi nombre es Freddy Vélez. Yo soy comunicador social, periodista, egresado a la Universidad de Antioquia. Tengo una maestría en educación de la misma universidad. Soy especialista en producción audiovisual. Me he desempeñado en el ámbito de la educación superior como docente de cátedra, docente ocasional. He sido decano, vicedecano y por ahí también me tocó pues manejar el tema del fomento cultural en una institución pública. Dado pues que mi maestría tiene énfasis en pedagogía y diversidad cultural. He sido invitado pues a compartir con ustedes porque pues tengo alguna experiencia en este tema, porque me gusta, porque soy un convencido pues de que esto de la educación superior es muy importante, pero también estoy convencido de que hay que hacer una serie de transformaciones a la hora del ejercicio de la docencia universitaria. Creo que tenemos que pasar del paradigma del proceso de enseñanza-aprendizaje, en donde quien enseñaba era el que sabía y quien aprendía era el que no sabía, a la experiencia de aprender juntos. Definitivamente lo que hemos venido aprendiendo los que llevamos más de 15, 20 años en este oficio, o en esta misión diría yo, es que si algo sucede acá es todo lo que uno aprende como docente. Y precisamente de eso les quería hablar esta noche. Yo sé que Julio les habló pues de una cantidad de cosas que tienen que ver con los tipos de instituciones, que tienen que ver con una serie de actividades muy importantes, todas ellas que se realizan en las universidades, pero como ustedes ven en el gráfico que les propongo acá, el asunto es que aprendamos a ver la educación como una parte de nosotros mismos. De pronto, esta figura que ustedes ven acá es la figura del docente, la figura que aprecian los que llegan los que llegan pues a las aulas un poco a buscar allí en ese que hay allá lleno de información, pues como que lo guiemos, como que le contemos unas cosas que él no sabe. Y de pronto lo que nos ha ido demostrando precisamente la educación es que nosotros solamente tenemos para poner ahí en ese encuentro es precisamente el tema de la experiencia, de la experticia si se quiere, pero ya el tema del conocimiento está todo en la nube. Pues realmente al conocimiento podemos acceder demasiadamente fácil ahora. De hecho, lo que uno encuentra en las aulas, hasta que fueron presenciales, pues es que todo lo que uno decía, los estudiantes lo cotejaban en el aparatico con Google, a ver si realmente lo que estaba diciendo el señor que había allá era cierto o no. Pero lo que definitivamente es muy cierto y no está en ninguna página de Google es la experiencia de aprender, la experiencia de enseñar, la experiencia de vivir, la experiencia de construir conocimiento. Esa es una experiencia que no está en ningún texto y que se convierte, digamos, que en una de las grandes responsabilidades de nosotros como docentes a la hora de asumir esa responsabilidad, porque cuando la universidad nos entrega un grupo de 20, 25 estudiantes, cuando estábamos en la presencialidad y ahora mucho más complejo, cuando vayamos a asumir el tema como mínimo en la alternancia, va a ser un asunto, va a ser una responsabilidad aún mayor, porque el grado de dificultad de transmitir la experiencia de educarnos, de aprender juntos, se hace mucho más complejo. Sigue haciendo mucha falta la mirada, el gesto, la expresión, la posibilidad de darnos cuenta
como docentes de qué pasa con algunos estudiantes, por qué actúan de X, Y o Z manera frente al conocimiento, frente a las obligaciones, frente a las tareas, frente a las responsabilidades. Entonces, digamos que ese es un poco como a lo que nos vamos a ver abocados en estos dos encuentros, el de hoy lunes y el del próximo jueves. Hoy vamos a hablar básicamente de dos asuntos. Uno es qué pasa con la Universidad del siglo XXI, y ahí pues creo que yo no vengo a pontificar, yo los vengo a motivar una conversación en torno a este tema, que ya tiene más variables de las que ningún material pueda plantearnos en este momento. Yo traje incluso un material de 2015 que ahora se los comparto, en el que se avisoraba todo lo que ya es real, ¿cierto? En 2015 estábamos hablando de un futuro muy incierto, pero es un futuro que hoy a 2020 tiene rostro y se llama la educación en la pospandemia. Entonces, yo los voy a invitar pues para que miremos este tema, este asunto, un poco en clave de los nuevos paradigmas que se venían para la Universidad del siglo XXI, que ya llegaron, que por lo menos pues nos tienen los viejos paradigmas en el piso, y que, como les decía ahora, una de las grandes responsabilidades que vienen para los nuevos docentes universitarios está precisamente en la construcción de los nuevos paradigmas de la educación superior del siglo XXI. Un siglo pues que lleva 20 años y ya pues aquí ha sucedido todo lo que posiblemente haya sucedido en 20 siglos atrás. Los invito pues para que enseguida miremos un videito, pero yo antes quiero escuchar un poco de cada uno de ustedes. Quiero saber quiénes son, qué expectativas tienen. Les eché primero este cuento para ver cómo ahí ustedes qué opinan, cómo se ven ahí, qué expectativas tienen en el marco, digamos, de eso que acabo de plantear, de los nuevos paradigmas de la educación superior. Y bueno, quería un poco como saber de ustedes y saber qué piensan al respecto. Profe, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, compañeros. Había estado un poco desconectado por cuestiones de trabajo. Mira que los retos que trae la educación hacia futuro, pues en primera medida yo soy funcionario de medicina legal. Sí. Soy experto en investigación y reconstrucción de accidentes de tránsito. Sí. Que requiere mucha praxis, mucha práctica, y ahora el reto es cómo eso se lo vamos a transmitir a través de este medio al estudiante. Sí. En el entendido de que hay mucha gente que ingresa a estudiar, pero a veces no quiere aprender. Y entonces uno quiere enseñar para que aprendan. Porque esa es la vocación que uno tiene como docente, no pararse a dar una charla magistral, sino ver cómo sus estudiantes de verdad están adquiriendo la experiencia que uno les quiere transmitir. Uno quisiera que ellos no recorrieran los errores que uno cometió, y más en el área de la investigación criminal. Uno quiere darles técnicas, y a veces las técnicas se mejoran mucho más con la experiencia y utilizando el método científico como vigilante. Entonces ya la educación hacia futuro va en ese sentido de que cómo lo vamos a resolver, cómo le vamos a lograr transmitir nuestro conocimiento y nuestra experiencia al estudiante, cuando en la práctica casi que le va a tocar defenderse solo. Porque eso es lo que me ha tocado hacer en las clases. Yo dicto clases en algunos politécnicos donde se estudia seguridad vial, y me toca es que ellos en sus lugares
por ejercicio de la pandemia, como no pueden asistir a un sitio donde yo los pueda guiar de manera física, pues me toca es casi a control remoto. Sí, es un ejercicio muy difícil para ellos, también para uno, porque a veces no se ven los resultados que uno quisiera poder ver. Y para eso estamos como actualizándonos, estamos en estas academias adquiriendo conocimiento y experiencia como la que usted dice que tiene y que nos gustaría mucho aprovechar, profe. Le agradezco mucho la oportunidad. Gracias. Muy bien. Yo soy Araceli Sepúlveda, yo soy trabajadora social, soy especialista en calidad total de la Universidad del Valle, tengo maestría en gerencia y he sido docente en una institución de formación de auxiliares por 10 años y 4 años hora cátedra en Universidad Libre, y trabajo con el Estado, he sido la coordinadora de calidad de una empresa social del Estado. Básicamente trabajo en salud, y en esa parte como líder de calidad en una institución pues me toca mucho capacitar a los jefes de servicio. De todas formas, igual me gusta mucho la docencia y para mí es un reto aprender estos nuevos paradigmas con respecto a lo que viene en la enseñanza, porque definitivamente pienso y hablo de mi caso, a veces muy magistral, aunque hago muchos talleres y todo, pero veo que hay otras formas y pienso que lo de las TIC para mí es súper importante aprender en este proceso de formación hacia la docencia universitaria, que es el área de mi interés. Gracias, profe. A usted, muchas gracias también. Bueno, a ver, otro caballero, pues, o somos tan poquitos. A ver, ¿cuántos? Carlos Mario. Sí, mi profe, buenas noches. ¿Qué más, pues? ¿Todo bien o no? Bien. Acabo de ingresar porque estaba terminando una clase de la universidad y estoy viendo como que se están presentando, ¿cierto? Sí. Estamos hablando un poco de las expectativas, pues, como en términos del ejercicio docente, que es un poco de lo que vamos a hablar hoy, pues, ¿cierto? O sea, ¿qué pasa con nosotros también? O sea, porque no es solamente lo que pasa con el estudiante o con la universidad, sino qué pasa con ese individuo que llega allí a entre comillas, educar. Y estuvimos hablando también de cómo los paradigmas se han transformado, pues que esa relación, digamos, el aprendizaje cambió y ya todos llegamos a aprender un poco a la hora de llegar al aula, tanto los graduandos como nosotros los docentes. Entonces estamos un poco en ese diálogo de intereses y conociéndolos también, claro. De modo que bienvenido, Carlos, tienes la palabra. Sí, mi profe, bueno, igual no le alcancé a escuchar muy bien, no sé si es que mi audio lo tengo muy bajito o en su efecto el suyo está muy bajito, pero... Bueno, no, cuéntenos por ahora de usted. Pues me dijo que estaba dictando clases. ¿Usted qué clases dicta? No, estaba escuchando clase, profe, estaba escuchando clase. Bueno, muy bien. Vale. Carlos, ¿usted qué hace? Cuente a ver. Eso, pues mi nombre para muchos que ya me conocen, Carlos Mario Palacio Quejada. Sí. Yo soy profesional en administración de empresas. Sí. Vivo en Quito, estoy radicado en Quito hace mucho tiempo. Tengo mi propio negocio, se llama Mundo Cómputo, acá en Quito. Y efectivamente me metí a hacer el diplomado de ciencia universitaria. ¿Ya? La clase que estoy escuchando en la universidad son de contaduría. ¿Por qué? Porque también estoy ahora en contaduría pública, ya estoy en el 5º nivel porque necesito efectivamente el certificado del contador, porque la contaduría me sirve mucho en los temas que tengo en mi empresa, en llevar las cosas, la renta, los costos y demás. Esa parte contable me sirve mucho y me gusta mucho, y por eso efectivamente estoy estudiando contaduría. Y como soy administrador de empresas, me homologaron muchas asignaturas, o sea que ese proceso básicamente lo terminaría rápido. En el tema de la docencia me gusta mucho. ¿Por qué me gusta mucho? ¿Y cuándo pues descubrí? Porque yo soy normalista, ya que es la normal, y efectivamente allí hubo un proceso de pedagogía. Pues yo soy bachiller con énfasis en pedagogía, o con énfasis académico. En ese sentido, pues ahí me descubrí que la docencia me gusta, en términos generales me gusta. Ahora, ¿cómo aplicarla desde mi campo como administrador de empresas? Pues más bien haciendo este diplomado de docencia universitaria,
sé que puedo abrir la puerta quizá a ese campo de docente para poder ejercerlo, por así decirlo, porque hasta ahora docente pues no he sido, pues en las prácticas de la normal sí, con los niños, ahí sí fui docente y todo esto, preparábamos y hacíamos de todo, pero ahora que ya soy un profesional y todo esto, pues no he tenido la oportunidad. Dios quiera que se me pueda brindar la oportunidad, por eso primeramente estoy haciendo el diplomado para tenerlo allí, porque ya están exigiendo eso muchas universidades, y eso me sirve ahora para tocar puertas y para que se me abran muchas puertas, pues. Bueno, muy bien. Los invito pues entonces para que miremos este material. Es un video en el que se habla del tema de los nuevos paradigmas. Espérate que no sé qué pasó aquí. Dele scroll hacia arriba que... Ya, aquí está, listo. Sí. Usted tiene... Yo creo que le va a tocar desconectar los audífonos para escuchar el audio del video. Listo, ok, vale. Bueno, entonces, compañeritos, nos vemos en unos minuticos. Les voy a pedir que me pongan los 5 sentidos aquí con este tema, sobre todo en términos de cuáles son los retos de la educación superior que nos van a plantear aquí y cómo es que nosotros vamos a afrontar esos retos. Ahí falta uno, que es el tema de la transformación digital, a lo que nos vimos abocados con el tema de la pandemia. De eso hablamos después puntualmente, porque es un asunto que nos va a requerir más elementos de juicio para poderlo abordar adecuadamente. La educación, en todos los países, se encuentra hoy con la necesidad de replantear y renovar sus formas de enseñanza y aprendizaje. ¿Te imaginas cómo será la educación en el futuro? Al menos sabemos cuál es nuestro desafío: que los jóvenes estén preparados y logren insertarse en el mundo social y productivo del siglo XXI. Pero el mundo, con todos los cambios que estamos viviendo, es cada vez más impredecible. Entonces, ¿de qué manera debería ser la educación en el futuro? Cuando nuestros alumnos egresen, seguramente sus trabajos, sus profesiones habrán cambiado, se habrán modificado y tendrán nuevos problemas que resolver. Seguramente cuando comience a pasar el tiempo tendrán muchísimos trabajos distintos en diferentes lugares. Esto nos plantea a la educación un gran desafío, una gran oportunidad en aspectos que tengan que ver esencialmente con la innovación y la flexibilidad. Un sistema educativo que ha tomado a la deserción, a los horarios excluyentes y a los cupos de ingreso como algo natural, es un modelo educativo que merece ser repensado. Considero que no es suficiente poner la tecnología al servicio de la educación, si no transformamos verdaderamente los paradigmas que la sustentan. Hoy, los más chicos usan el teclado antes de la escuela primaria. Aprenden a navegar por la web antes de saber leer. A cada minuto en Internet se publican 6 artículos en Wikipedia. Se crean 100 perfiles nuevos de LinkedIn. Se escriben 100.000 tweets. 277.000 personas ingresan a Facebook. Se producen más de 2 millones de búsquedas en Google. Se envían 204 millones de mails, solo en un minuto. En el 2015, el tráfico de datos generado en 20 casas con Internet será igual al que generaba toda la población mundial en 1995. Hace 30 años, la memoria RAM de una computadora pesaba 700 gramos. Hoy, una tablet con todas las funciones integradas pesa alrededor de 500 gramos. Las nuevas generaciones no tendrán que sostener sus dispositivos móviles, porque ahora todas sus funciones y muchas más las llevarán en sus lentes. ¿Te imaginas qué pasará si estos chicos siguen aprendiendo en aulas tradicionales?
En la Universidad Siglo XXI creemos en una educación universitaria que evoluciona. Por eso, desde hace más de una década nuestra educación se sustenta en 3 paradigmas. La educación como un espacio de gratificación y disfrute. Porque no siempre que pensemos en formación y estudio, tenemos que pensar en dificultad y sacrificio. La educación no puede ser gratificante si te lleva a dejar de lado lo que para vos es importante. Y si los alumnos se distraen con facilidad, quizás primero tenemos que mirar lo que se está haciendo en esas aulas y con esas clases. Porque el verdadero aprendizaje solo se logra con motivación y pasión. En la sociedad del conocimiento, la información está disponible y al alcance de todos. El desafío de la educación formal está en cómo se usa esa información para resolver problemas y generar conciencia de los impactos sociales de nuestras acciones. Porque hoy los jóvenes no solo utilizan la tecnología para divertirse, sino también para acceder a contenidos, gestionarse, demostrar sus conocimientos, interactuar con su entorno y construir su espacio. Calidad-masividad, porque la evolución en las posibilidades de comunicación, en los mecanismos de gestión y en los procesos de enseñanza-aprendizaje, hoy permiten garantizar la calidad en la formación y la atención de un gran número de alumnos, personalizando el contacto, la evaluación y el seguimiento de cada uno de ellos. Las redes, la colaboración, la información abierta son la fuente del crecimiento y la evolución del conocimiento. Pero solo las posibilidades de acceso, la eficiencia en los procesos de gestión y un énfasis en la innovación metodológica podrán asegurar en los alumnos una experiencia de aprendizaje significativa. Accesibilidad. Porque en el siglo XXI aceptamos la corresponsabilidad de acercar posibilidades y democratizar la educación superior, buscando alternativas para las barreras socioeconómicas que de otra manera excluirían determinados grupos de la sociedad del sistema educativo universitario. El aprendizaje del siglo XXI debe ser personalizado y centrado en el alumno, y por eso accesible los 7 días de la semana, las 24 horas en todo lugar. Hoy, el número de dispositivos móviles es igual al número de habitantes en el mundo, y para el 2015, su cantidad no solo duplicará la población mundial, sino que además superará las computadoras de escritorio y será la principal forma de conexión a Internet. ¿Te imaginas cómo será la educación en el futuro? La palabra que mejor la define es innovadora. Una educación que promueva la autogestión, la creatividad y el espíritu emprendedor, donde los egresados incorporen por igual las habilidades profesionales, el liderazgo y el pensamiento social. Entonces, ¿te imaginas cómo será la educación del futuro? Universidad Siglo XXI. Tu vida cambia. La educación evoluciona. Bueno, ya vieron, tu vida cambia, la educación evoluciona. O sea, todo está cambiando. Y nosotros, los docentes, somos los que estamos ahí dando la cara, ¿cierto? Bueno, los quiero oír, a ver, ¿qué les gustó de lo que vimos ahí? Buenas noches. Buenas noches, Lice. Sí, señor. Me pareció un video súper interesante que habla con toda la verdad. Una de las cosas que más me gustaron del video fueron los paradigmas que le proponen para la educación. Aula de disfrute, educación y motivación. Eso me parece súper importante, ya que es importante que en un aula de clase o en un espacio educativo siempre haya, digamos, motivación para el estudiante, ya que esto le ayuda al estudiante, lo anima a que el estudiante esté, digamos, más interesado en aprender y cada día se interese más por estar en ese espacio educativo para adquirir nuevos conocimientos. Es importante también que el entorno de clase, el aula de clase, esté, digamos, animado, esté con, digamos, con mensajes o actividades alusivas, las cuales al estudiante lo motive siempre para la educación. La calidad en el proceso de enseñanza-aprendizaje siempre debe ser, digamos, primordial, ya que es importante que los docentes se interesen por la educación que le van a brindar al estudiante. El docente debe estar, digamos, en constante
aprendizaje, innovar, el docente debe innovar estrategias nuevas, las cuales le permitan impartir el conocimiento de manera que al estudiante le llegue de una manera clara y concisa y adquiera cada uno de esos conocimientos. El docente debe estar presto para aclarar dudas en sus estudiantes. Venga, Lice, digamos, desarrollar liderazgo. Sí, yo hago sí, señor. Pregunta. No, está muy bien, muy bien. Por ahí es la cosa, pero yo quiero pues como para que no nos vuelva, para que no nos aburramos aquí entre nosotros, hacer sí, preguntas, señor, claro. preguntas motivadoras como, a ver, ¿y qué hacemos pues con los pelados que ya viven pegados del celular? ¿Qué hacemos con esa situación? No me responda usted, Lisset. Vamos a ver quién se atreve un poco a la luz de lo que acabamos de ver. ¿Qué se le ocurre? Porque allí también nos invitan a ser innovadores, a promover la autogestión, la creatividad y el emprendimiento. O sea, los docentes estamos abocados a esa situación y eso saben que no tiene reversa. Independientemente de que estemos en un escenario presencial o estemos en uno de alternancia, esa es una realidad, ¿cierto? O sea, ya los dispositivos hacen parte de la anatomía de los pelados, pues porque nosotros pues los que tenemos más de 30 años, pues teníamos cabeza, tronco, extremidades, ¿cierto? Ya estos pelados tienen cabeza, tronco, extremidades y un dispositivo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo vamos a resolver esa situación? A ver, ¿qué nos ocurre ahí? Porque, entre otras cosas, les anuncio pues que la idea de este diplomado es que al final terminemos desarrollando un proyecto de aula. Ya viene otro profesora en este caso, que nos estará hablando de ese tema. Y allí es muy importante que vayamos advirtiendo que el tema del dispositivo lo vamos a tener que incorporar allí, ¿cierto? Entonces, retomando ideas, Lisset nos hablaba de la gratificación y el disfrute, ¿cierto? Es muy importante que el docente llegue a generar motivación y pasión por el conocimiento. Es a lo que llegamos nosotros en las aulas, ya nosotros no nos están recibiendo para que les contemos cosas que ellos ya saben, ¿cierto? Ellos están esperando que nosotros les digamos cómo usar la información que ellos ya tienen, cómo usar esa información a la cual ellos tienen fácil acceso. Entonces, a ver, ¿qué nos ocurre ahí? ¿Qué se les ocurre ahí? ¿Cómo canalizar digamos, esa situación, esa variable inamovible de la relación del docente, de nosotros los docentes con los nativos digitales, esos que están allí, esos que tienen entre 18 y 25 años y que llegaron al aula presencial o virtual en la universidad? ¿Cómo innovamos allí? Profe, dijo que yo no puedo hablar. No, usted sí puede hablar, claro que sí. Pero estaba invitando para los demás a que pensemos y participemos también. Muy bien, a ver, pero cuéntenos. Ah, bueno, sí, señora. Cuéntenos a ver usted qué tiene en la cabeza en este momento. No, pues yo digo que, pues desde mi punto de vista, no sé qué piensan los demás, digo que sería importante que por lo menos hoy en día vemos que hay muchas aplicaciones en las cuales por ahí se puede, digamos, impartir conocimiento. Entonces sí sería, digamos, importante que buscaran mecanismos, los cuales sí es posible que los niños trabajaran, digamos, desde el celular, ya que digamos que este ya es un aparato en el que les queda, digamos, difícil despegarse. Entonces sí, buscar como herramientas, aplicaciones, no sé, las cuales vayan sumergidas, digamos, dirigidas a la educación, ¿cierto? Donde por medio de estos bien sean con temas didácticos también, para que ellos no se aburran en ese proceso, sino que disfruten y a la vez aprendan. Ok. ¿Cómo interpretan ustedes esa afirmación que trae el video cuando habla de centrar la formación en el estudiante? ¿Qué pasaba antes? ¿Qué pasa ahora? ¿Y a qué nos vamos a ver abocados con eso?
Buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién habla? Profe, habla Betsy Córdoba. Ok, hola. Profe, yo pienso que los muchachos, aunque son nativos digitales, Sí. ahorita están pegados de mucha basura, Sí. de juegos peligrosos, están abocados a trabajos que no son de ellos. Por ejemplo, hay mucha copia de autor, ese bagaje, esa capacidad de análisis, ¿no?, que teníamos nosotros anteriormente. Entonces yo pienso que a los muchachos tenemos que guiarlos, ¿no?, para que este aprendizaje sea mucho más fructífero. Pero pienso también que nosotros como docentes tenemos que aprender a manejar las herramientas para un buen aprendizaje, porque ahorita con esta pandemia observamos que muchos docentes, el estrés que causó porque no sabían el manejo en redes, no sabían manejar y que no conocían otros programas, cómo trabajar con los muchachos, ¿cierto? Entonces todo esto tenemos que como analizarlo bien para saber qué enseñar y cómo lo vamos a enseñar. Muchas gracias. Muy bien. Eso se llama desarrollo profesional docente. Ese es digamos que un propósito que ha tenido el gobierno nacional incluso desde vieja data, pero había una resistencia muy, muy grande de parte de todos los docentes, pues digo todos porque eran el 90%, a adoptar, digamos, nuevos ambientes de aprendizaje, a explorar el diseño instruccional, a ser creativos, a ser innovadores y un poco a ponerse en el lenguaje, en los zapatos de los nativos digitales. Pero llegó la pandemia y nos obligó a ello. De hecho, en el momento hay una gran cantidad de docentes de la educación básica y la educación media e incluso de la educación superior que optaron por jubilarse y por retirarse porque encontraron en ese reto una cosa pues más grande que ellos, que sus expectativas y sus intereses, lo cual pues también es bastante, es válido, totalmente válido, ¿cierto? Entonces eso que tú acabas de anotar es muy importante porque de eso también vamos a hablar, del desarrollo profesional docente y de la necesidad de que los docentes incursionen pues en el manejo de este tipo de herramientas, que va más allá del manejo como tal, ¿cierto? El reto realmente allí es adelantar o desarrollar un material didáctico, pedagógico, que ponga realmente la educación en el ámbito de la virtualidad, porque no se trata de trasladar la clase magistral hacia ambientes virtuales, sino que se trata precisamente de hacer de la virtualidad un escenario de aprendizaje diferente al escenario presencial, ¿cierto? Que es un poco la demanda que vienen haciendo estas generaciones que van llegando, que nos van a hacer transformar la escuela en un lugar muy diferente. La escuela, el colegio, la universidad, pues cuando digo escuela me refiero al espacio, el lugar en el que la gente acude para lo que acudimos y hemos acudido desde nuestros tatarabuelos, pues, porque es que los que tenemos más de 30 años, pues fuimos a la escuela de esa manera, por nuestros abuelos también, y los pelados ahora nos están diciendo que eso ya no es necesario, que de pronto para lo que servirán las instituciones educativas será para encontrarnos, para resolver los asuntos de convivencia, los asuntos sociales, los asuntos de bienestar, ¿cierto? La lúdica, en fin, pero definitivamente las universidades van a tener que cambiarle el sentido a las aulas, ¿cierto? No me atrevería a decir pues que desaparecerán, pero sí habrá una gran transformación porque ya el docente pues tiene otro rol, porque hay una cantidad de herramientas de hardware y de software
que nos van a resolver pues muchos de esos asuntos de lo que entre comillas llamábamos aprendizaje. Entonces, digamos que en el video creo que nos invitan pues a tener nos invitan a reflexionar acerca de una educación. Profe, buenas noches. Sí, buenas noches. Ya se rato estaba hablando, sino que tenía el audio apagado. Tan linda ella. ¿Cómo no? Claro, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Diana Córdoba. Diana, ¿qué hay? ¿Qué nos quieres comentar? Dime. Con respecto a lo que usted decía anteriormente, yo pienso que como docente lo primero que hay que hacer es entender que la tecnología ha venido para quedarse. Hoy nos encontramos con niños que manejan la tecnología mucho mejor que las personas mayores, y nosotros como docentes, lejos de impedirle el uso de la tecnología, lo que debemos de hacer es buscar e indagar sobre estas, buscar mecanismos y formas para que el estudiante haga buen uso de esas tecnologías. Pues yo pienso que lo primero que hay que hacer pues en una clase dada es distinguir desde un principio los objetivos que se quieren alcanzar, y a partir de ello seleccionar qué tipo de herramientas son las adecuadas y son las idóneas para realizar cierto tipo de actividades. Por ejemplo, podría ser elaborar una tabla de objetivos para cada actividad, lo cual permitirá evaluar el rendimiento de los alumnos en esa clase con el uso de ciertos tipos de tecnología. Pienso, por ejemplo, cuando nosotros le damos un ensayo a un estudiante, está bien que está el copy-paste. Entonces, lo que tenemos que buscar es mecanismos donde nosotros podamos escuchar la voz del estudiante más allá del autor de la que él sacó esa fuente, la que él hizo esa investigación. No sé, como que susténteme ese trabajo, ya que me lo trajo en físico, dígame qué piensa, qué opina. Yo pienso que lo que hay es, como docentes, tenemos que aprender digamos, a llevarle el juego a lo que es la tecnología. Y aprenderla a manejar, pues, o sea, sí, claro, por eso investigar. Romper nuestros propios paradigmas de ver en la tecnología, pues, un enemigo o aquel que nos va a reemplazar en el aula, y empezar a entenderla como una herramienta que nos posibilita acercarnos precisamente al estudiante. Profe, Carlos Palacio. Sí, hola, Carlos, dime. Mi profe, pues, básicamente, como lo decían anteriormente, ahora la tarea de los docentes tiende a ser quizás más difícil, ¿cierto? Y como usted bien lo mencionaba, quizás por eso muchos se retiraron, se jubilaron, porque el ser humano por naturaleza es resistente al cambio, ¿ya? Sí. Y en este sentido, la tecnología lo que nos hacen es ir avanzando, como decía el video, es siglo XXI. En pleno siglo XXI la tecnología va a aumentar muchísimo, y de aquí para allá va a seguir aumentando. Ahora, como usted bien lo decía, por el tema del COVID, pues nos dio un empujón, que ahora todo el mundo se tiró al ruedo en la tecnología, en las universidades, las instituciones, los colegios y todo. Pero el video decía algo fundamental, que toda la información ya está. Lo único que necesitamos es saber cómo usarla, es fundamental. Porque yo podría entrar a internet y buscar esto, lo otro, ¿cierto? Obvio, todo va a estar allí. Pero entonces la tarea del docente es saber darle el manejo a esa información, es saber motivar a los alumnos, porque decía el video que es fundamental para estudiar la motivación y la pasión. La motivación que yo tengo como docente y la pasión, y la misma que le puedo inculcar a los alumnos, que se motiven por este proceso de enseñanza-aprendizaje y que sientan pasión por aprender. En ese sentido, podemos darle una ubicación y contextualización al uso de esta tecnología y al uso de esta información que ya está para el proceso educativo. Bueno, vea, yo quiero ahí hacer como una anotación, Carlos, gracias, me das pie para observar acerca de un asunto, y es que una de las formas de motivar y apasionar a los estudiantes es cuando los ponemos a pensar en el entorno, en el contexto, en lo propio, en lo cercano. La educación realmente, digamos que se justifica o se da en la sociedad un poco en el momento en que el hombre se pregunta o se hace algunas preguntas en torno a por qué estamos aquí, para qué estamos aquí.
¿cómo podemos estar mejor aquí? ¿Cierto? Entonces el hombre empieza a pensar, investiga, concluye, se genera la rueda, se genera el fuego y viene un desarrollo, vienen las matemáticas, viene el lenguaje, pero también viene la risa, viene el arte, y va haciendo que el hombre vaya encontrando respuestas, digamos, parciales a todas esas preguntas. ¿Qué hace la educación? La educación lo que hace es blindar esos hallazgos que se van teniendo, esos hallazgos que el hombre, o esas respuestas que el hombre le va dando a esas preguntas, digamos, de existencia, porque eso es de pronto lo único, diría yo, que nos diferencia con los animales, y es que nos preguntamos, nos hacemos esas preguntas, ¿cierto? Y cuando empezamos a encontrar esas respuestas, vamos generando un acumulado de conocimientos que necesitamos transmitirle a las siguientes generaciones para que ellas no partan de cero. Entonces, la educación, digamos que tiene esa misión de llevar el fuego, ¿cierto? De mantener vivo el fuego del conocimiento, ¿cierto? El fuego de las respuestas a las grandes preguntas que nos hacemos, que el ser humano se ha hecho. En esa medida, el educador de hoy, pues tiene, imagínense la responsabilidad que tiene, ¿cierto? Porque se llegó el momento en el que todas esas respuestas se virtualizaron, están en la nube, o sea, ya no están solamente en las bibliotecas, ¿sí? Ya no están en los anaqueles de las bibliotecas de nuestras casas o en las bibliotecas públicas, están en las bases de datos, ¿sí? Allí es donde siento yo que el docente pues también tiene un reto grande, ¿cierto? Porque será el portador de esa tea, ¿sí? La tea es la que porta el fuego. ¿Se acuerdan de los atletas en los Juegos Olímpicos que ellos empiezan a correr por todos los países y se las van entregando, ese testimonio? Yo diría que esa figura es un poco la figura de la educación, ¿sí? Y bueno, yo aquí quiero entrar ya en otro terreno y es un poco qué ha pasado con ese tema de la educación, porque si bien ahora estamos abocados a los objetivos del desarrollo sostenible, que son 17, y ellos en el cuarto ítem hablan precisamente de garantizar la educación para todos, pues una educación incluyente. De eso también nos acaban de hablar en el tema de la educación superior en el siglo XXI, cuando nos hablan de cobertura, de calidad y cobertura. O sea, la educación cada vez se democratiza más, el acceso a la educación cada vez es más posible, precisamente porque la tecnología lo ha propiciado, pero digamos que la labor del educador allí es darle sentido a toda esa información que se va encontrando en la nube, ¿cierto? Entonces, ha habido varios momentos en este tema de la educación. Un momento muy importante sucedió hace muy poquito, que fue el Acuerdo de Bolonia. Bolonia es una ciudad italiana en la que se reunieron todos los países de Europa. Rusia estuvo allí presente y Turquía también, y hicieron, digamos, que un acuerdo en torno al tema de la educación, porque desde finales del siglo XX se venía percibiendo, digamos, como el malestar que había en términos de seguir educando, o en términos de una educación bancaria. ¿Qué es una educación bancaria? La educación bancaria es aquella que les planteé al principio, aquella que plantea una relación entre quien sabe y quien no sabe. O sea, quien no sabe es un costal vacío y el que sabe es el que llega a llenar el costal, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes la figura del, creo que todos aquí alguna vez nos tocó llegar a una aula en la que había un nivel más alto allá adelante, donde estaba el docente, y nosotros estábamos aquí abajo, que eran los que no sabíamos, y el señor que había ya en ese nivel más alto era el que sabía, ¿cierto? Entonces, digamos que todos esos modelos fueron generando mucho malestar, y en Bolonia en 1999 se tuvo lugar el Acuerdo de Bolonia, que es el que viene, digamos, que venía, digo yo, porque ya
muchas de las inquietudes que allí se plantearon hoy en día ya no son inquietudes, ya son realidades, ¿cierto? Entonces, se habló por ejemplo, de un poco de universalizar la educación, ¿cierto? Se habló de que la educación nos diera la posibilidad de que un colombiano, un ingeniero colombiano, se pueda desempeñar en España, o un ingeniero, o no sé, un médico español se pueda desempeñar en Italia, o en Rusia, o en Turquía en este caso, ¿cierto? Todo eso se fue dando, todo eso se fue volviendo cierto, y digamos que la tecnología jugó un papel muy importante allí. El tema de la universalización del idioma inglés también lo fue permitiendo, pues lo fue facilitando de alguna manera, pero vino el tema de la pandemia y aceleró, digamos, toda esa necesidad de cambio. Quería aquí compartir con ustedes un tema, y es el siguiente. Ya vimos entonces, ya hablamos de los nuevos paradigmas, ya hablamos de los retos que nos trae estos nuevos paradigmas en la educación superior. Ya algunos de ustedes los mencionaron: gratificación y disfrute, la calidad y la cobertura, la innovación, tenemos que ser muy creativos, la autogestión. Aquí nos estamos refiriendo a un momento nuevo en el tema de la educación, y es ese momento en el que el alumno recibe una información y unas pautas de trabajo, pero queda solo para desarrollar esa temática, y luego de tener un momento de autogestión y autonomía, vuelve digamos que a recibir el acompañamiento de los docentes para aclarar dudas, para definir caminos y para afinar proyectos, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo, compañeros, en que estos tres aspectos, digamos que resumen un poco lo que vimos en el video de la perspectiva de la educación superior en el siglo XXI? Sí, señor. Sí, señor, sí, señor. ¿Alguno quiere hacer alguna anotación más al respecto? Estamos de acuerdo. Bueno, no es COVID esta cosa. Bueno, el acuerdo de Boloña, del cual les estaba hablando, sucedió en 1999, y allí se acordó que la educación superior debería promover o descubrir una dimensión universitaria sin fronteras. Eso es de lo que les hablaba. Promover la flexibilidad, la movilidad y el tuning. El tuning en español es sintonía, ¿cierto? Cuando hablamos de una educación superior flexible, estamos diciendo... Bueno, entonces estamos hablando del Acuerdo de Boloña, descubrir una dimensión universitaria sin fronteras, promover la flexibilidad, la movilidad y el tuning. O sea, desde 1999, desde finales del siglo pasado, se está abocando por una educación superior flexible en términos de, digamos, las identidades culturales, los intereses políticos, los paradigmas religiosos, los sistemas de creencia, una educación que parte también del conocimiento que tiene el estudiante, porque definitivamente el conocimiento no lo dan solamente los libros, o sea, el saber también está en la experiencia cultural, ¿cierto? En la vivencia, en la cotidianidad. Entonces, cuando hablamos de una educación flexible, estamos hablando de una educación que parte y se referencia en aquello que sabe también, que sabe aquel que llega a aprender, que es donde el docente tiene que ser muy flexible, tiene que ser muy permeable a ese saber que trae el otro, y eso lo aboca a la construcción de un conocimiento con el otro, con el estudiante. Por eso ser docente universitario es cada vez más complejo, porque definitivamente no llegamos a echarnos el cuento de nosotros, el cuento de cada uno, sino que tenemos que
ser corresponsables de construir un nuevo conocimiento a partir de lo que yo sé y de lo que el otro sabe. El tema de la movilidad. El tema de la movilidad tiene que ver con la posibilidad de que los docentes y los estudiantes universitarios tengan cabida en otras latitudes, en otros lugares del mundo, en otras culturas. Y el tema del tuning significa que los títulos, los grados y los reconocimientos que yo tenga en un lugar del mundo puedan ser homologados en cualquiera otro. Eso, digamos, hasta 1999 no se daba. La evaluación continua tiene que ver con el hecho de que el saber no es acumulativo. O sea, la evaluación que nos hacían a nosotros era una evaluación acumulativa. Recuerdan que uno tenía que aprenderse un poco de cosas y que en el examen final le preguntaban por todas las cosas que había aprendido en el año. Realmente el Acuerdo de Boloña aboga por una evaluación permanente, es decir, parte de la base de que el conocimiento se construye permanentemente, que el conocimiento se va dando en la medida en que el contexto se lo permite y le aporta, y a la vez el contexto tiene una devolución de ese conocimiento que se va construyendo allí, ¿cierto? Cuarto, la intervención activa del estudiante, por lo que les decía ahora, la educación superior ya no está centrada en lo que sabe el profesor. La educación superior está centrada en los intereses, en las expectativas, en las motivaciones y en los avances del estudiante. O sea, la responsabilidad de nosotros como docentes es garantizar que el aprendizaje de cada estudiante sea un aprendizaje significativo, y para ello tendríamos que aplicar lo del punto 2, la flexibilidad, por ejemplo, la evaluación continua. El fomento de la educación gradual y de alto nivel, eso también fue uno de los acuerdos de Boloña. O sea, definitivamente el tema de la educación superior o de la educación como tal es un proceso de toda la vida, ¿cierto? Uno está aprendiendo permanentemente, incluso hasta el día en que se está muriendo, pues seguramente en ese día estás viendo una experiencia que jamás habías tenido. La unificación de la medida académica, creo que Julio les habló ayer de los créditos y toda la cosa, y hasta 1999 había, digamos que un galimatías a nivel universal sobre ese tema, una hora teórica por 2 prácticas, o en fin, una por uno, el 1 a 1, el 1 a 2, en fin, y se viene, digamos que unificando en ese sentido a nivel internacional, de modo que nos permita desarrollar el tercer aspecto del punto 2, el tuning, ¿sí? Y la inversión permanente. Aquí hay un llamado al Estado, ¿cierto? A los estados, porque la educación superior es uno de los factores de desarrollo de un país. Cuando en un país el Producto Interno Bruto está por debajo del 1%, difícilmente va a quedar dinero para apoyar y fomentar la educación superior, mientras que los países más desarrollados se dan el lujo de abrir universidades, una universidad cada 10 años aproximadamente. Nosotros llevamos la más reciente universidad que se abrió en Colombia a nivel estatal fue la Universidad Digital, la Institución Universitaria Digital de Antioquia, pero llevábamos como 35 años más o menos sin que aquí se creara una universidad pública, cosa que por ejemplo en el Ecuador se dio en los últimos 20 años. Hay 2 universidades, hay 3 universidades nuevas, y eso pues es un indicador de desarrollo. Por ejemplo en Israel, un país en donde el Producto Interno Bruto es del 4.3%, distinto a nosotros que tenemos el 0.9% del Producto Interno Bruto. Entonces, pues ahí ven ustedes las desproporciones en materia de desarrollo, porque definitivamente la educación, y sobre todo la educación superior, es un factor de desarrollo, y por eso Boloña invitaba a que hubiera una
inversión permanente. Y un compromiso por parte del Estado. Nosotros los docentes tenemos que tener eso claro, porque nosotros como seres sociales, como parte de esta sociedad, pues estamos llamados a exigirle eso al Estado, en cualquiera de sus modalidades, gobierno, ministerio, rectorías, en fin, nosotros ahí tenemos un papel activo. Yo quiero llamar la atención sobre eso, porque el docente no es un ente pasivo dentro del desarrollo social y mucho menos desde su rol como docente. Nosotros ahí tenemos que ser incluso émulos, y aquí pues no estoy invitando a hacer, digamos, proselitismo, y no pues a asumir la responsabilidad social que en esa materia nos corresponde. Yo quisiera entonces, si ustedes tienen alguna inquietud sobre este primer tema, la planteemos ya. Voy a proponer un break para que arranquemos con este asunto de las competencias de los docentes, porque pues muchos queremos ser docentes, hay algunos que somos conscientes de las competencias que tenemos para asumir ese compromiso, pero yo los voy a invitar un poco a que reflexionemos sobre cuáles podrían ser y cómo podemos mejorar esas competencias, porque creo que parte de los objetivos de este diplomado está precisamente en conocer cuáles son las competencias y ver cuáles son los retos que en ese ámbito tenemos. Yo quiero invitarlos a que entonces miremos ustedes qué creen que tiene que tener un docente universitario. A ver, miremos a ver qué competencias de tener una persona que le dé por ser docente universitario. Todas esas expectativas que ustedes tienen se pueden ver frustradas, pues, si no tenemos las competencias para desarrollar el oficio, la responsabilidad o la tarea, ¿cierto? ¿Qué tiene que tener un profesor universitario? Que diría yo, pues, equivale también a un profesor de la media, de la básica y de la media, pero estamos hablando del mundo del universitario, donde nos estamos enfrentando, digamos, a un mundo mucho más, a un grupo de personas mucho más heterogéneas, ¿cierto? Porque los niños, es decir, los seres humanos nos caracterizamos por grupos etarios, ¿cierto? El niño de 1 a 3, el niño de 3 a 7, el niño de 8 a 11, el niño el preadolescente que va pues de 12 a 18 años, y ya viene pues el adulto mayor y demás, ¿cierto? Pero cuando nosotros nos encontramos precisamente en la universidad con esos grupos de gentes que provienen de diferentes latitudes, de diferentes realidades, ¿cuáles creen ustedes entonces que deben ser las competencias que tenga un docente universitario? Profe, qué pena. Yo pienso que un docente de universidad debe ser, digamos, primeramente pedagógico, también debe ser crítico, innovador, es decir, abierto a nuevos conocimientos que le permitan siempre estar, digamos, dispuesto a resolver dudas y a estar como un buen guía de esa educación universitaria ante los estudiantes. Pues son unas de esas porque, digamos, para su finalidad debería tener muchas competencias que le ayuden siempre o lo directricen a ser un buen docente. Profe. Ok, cuéntame. Argumentando un poco lo que dice mi compañera y teniendo en cuenta lo que hablaba Bolonia, considero que un docente debe ser investigativo. Okay. Sabemos que la educación es un proceso constante y permanente. El docente cada día debe investigar, debe actualizarse, documentarse, y teniendo en cuenta el tipo de alumno, de estudiantes que tenemos hoy, que muchos son un poco capciosos. Entonces, el docente con mayor razón debe indagar, debe buscar la forma de llegarle a ese alumno del siglo XXI.
Ujú. Bueno, Muy buena anotación, mujer. Bueno, muy bien, ¿qué más? Yo considero que, muy buenas noches, que el docente universitario... ¿Cuál es tu nombre, amigo? Estanislao Rosso, Freddy, muy buenas noches. Estanislao, ¿qué tal, hombre? ¿Cómo te va? Mucho gusto. Bien, bien, Freddy, gracias. Comparto que debe estar actualizado, que eventualmente debe ser un investigador en esencia, pero también en el desarrollo de sus habilidades blandas. El docente debe ser un líder en tendencias educativas y a través también de ese liderazgo, la comunicación asertiva. Si nos vamos a encontrar con estudiantes, con personas de diferentes regiones, de diferentes perfiles, y vamos a transmitir un conocimiento, creo que debemos de transmitirlo asertivamente, saber cómo comunicarnos y cómo darnos a entender. Y teniendo en cuenta la evolución que se ha dado por este tema del COVID e incluso por algo que venía desde antes de él, que es la revolución 4.0 y la era de las nuevas tecnologías digitales, debemos, como docentes, ser unos seres digitales por completo, para creación de nuevo conocimiento, para creación de contenidos, para usar mejor el tiempo, y así como en este momento estamos haciendo. Esta es una competencia digital. Muy bien. Gracias, amigo. Muy buen aporte. ¿Qué más? Profe, Carlos Palacio. Cuéntalo. Profe, pues cuando hablamos en el tema de competencias del docente, yo lo miraría por el lado que el docente debe, uno, saber planificar, ¿cierto? Y cuando planificar es como prepararse, como lo decía el compañero anteriormente, para enseñar. Eso es saber planificar. Como segundo, el docente debe saber actuar o saber tener estrategia en la enseñanza, en lo que tiene que ver impartir conocimiento, ¿sí? Saber actuar, saber cómo llegarle ahora con el tema de la tecnología, saber qué hacer en estos momentos de que ya todo es virtual, por así decirlo. Y por último, saber interactuar, que es contextualizar el aprendizaje, ¿sí? Para efectivamente saber si se le está aprendiendo lo que él quiere enseñar. Muy bien. ¿Qué más? Profe, buenas noches, Narciso Villarreal. ¿Qué tal? Hola, ¿cómo estás? Bien, bueno, yo pensaría que una de esas competencias que deben tener los docentes es que esté bien preparado, que esté comprometido con lo que hace, que siempre esté innovando, que sea tolerante. Es muy importante eso porque vamos a encontrar muchos alumnos de lo que usted decía, de diferentes partes, de diferentes contextos sociales, abierto a las preguntas. ¿Qué más? No, es que le cuento pues que ser docente universitario es una cosa, es un reto enorme. O sea, a nosotros nos toca, pues nos toca asumir una población, un grupo etario bastante complejo, porque es un momento de la vida del ser humano en el que está cuestionando todo, en el que se está haciendo todas las preguntas del mundo sobre sí, sobre su entorno, y mucho más sobre el tema ese de que lo estén educando, pues, ¿cierto? Esa es una cosa, es un momento de autonomía muy grande, porque es el momento en que no te tenés que poner el uniforme, no tenés que ir a clases si no querés, asumís pues tu propio proyecto de vida realmente, ¿cierto? Ya no tenés ahí la tutela de tus papás, y eso se nos vuelve a nosotros los docentes. Es decir, esa responsabilidad de los padres casi que se nos traslada a nosotros, y ahí también esa es una variable más, ¿cierto? Que tenemos que ver un poco los psicólogos, también un poco los que interpretemos el momento de los pelados, porque entre otras cosas, pues los estudiantes están llegando a la universidad de 16 años, ¿cierto?
de 15, 16 años, que en momentos incluso en el que todavía pues no han definido sus preferencias estéticas, éticas, sexuales incluso. En fin, es un asunto bastante complejo y por eso pues es bastante bonito. Me sumo a lo que acabas de anotar en términos de la tolerancia y del compromiso, porque hay momentos en los que uno desfallece, porque como les digo, el rol del docente ya va más allá de enseñar cosas que están en la nube, ¿cierto? Es un poco la experiencia y la experticia frente al tema, no solamente de la profesión, sino también de la vida. ¿Algún otro aporte? Profe. Sí, cuéntame. Hola, Conrado. Hola, Conrado. Profe, yo creo que una de las características que debe tener el docente es que sepa del tema y domine el tema. Sobre todo en el área de derecho, que es el área que yo me desempeño, uno se encuentra docentes que están innovando, están hasta ahora empezando con el tema y se limitan a leer unas guías, pero no son capaces de responder una pregunta de la práctica diaria. Sí. Entonces se estrellan cuando el estudiante a veces es más competente en habilidades que el mismo docente. Entonces daría vergüenza que el profesor no fuera capaz de absolverle y orientarlo ante un posible caso que tenga al frente. La otra es que tampoco el hecho de que sepa mucho no sea capaz de transmitir conocimientos. Yo interactúo con médicos forenses y decían que sus clases de medicina habían profesores que ni siquiera saludaban y agarraban a escribir y escribir y escribir y nunca le hablaban a la gente. Entonces, oiga, eran lo que se llamaban esos ladrillazos que le colocaban a uno en la cabeza. Sí. Y esos eran los científicos que transmitían conocimiento, pero no eran docentes. Entonces, estaba la universidad llena de científicos, pero que no sabían enseñar. Sí, igual conocí compañeros que son muy buenos para resolver una fórmula matemática, pero son muy malos para explicarlo cómo lo hicieron o cómo se hace. Entonces, una de las habilidades es la capacidad de transmitir conocimiento. También. Saber transmitir conocimiento. Sí, porque es que el hecho de que se ponga la bata blanca y diga docente no quiere decir que sea docente. Entonces, es un ejercicio muy difícil, es muy complicado más ahora cuando el estudiante todo lo evalúa, todo lo pone en duda. Lo coteja, claro, sí. Y eso está bien. Sí, claro. Porque lo obliga a uno a que uno se prepare todos los días. Por ejemplo, en Derecho, ¿qué tal un estudiante pregunte cómo le parece la decisión de la Corte hoy? Y usted ni siquiera la vio. Exacto. Entonces, uno debe estar en constante movimiento del conocimiento. Creo que son algunos de los aspectos que debe tener el docente, profe. Muchas gracias. Muy bien. Okay. ¿Quién más? Bueno, entonces yo me voy a atrever a agrupar todas las inquietudes que ustedes me han planteado en 3 aspectos o en 3 competencias. La comunicativa, que habla de conversar. Esto es versar con el otro en función de coordinar acciones para obtener resultados. Aquí estamos hablando de la posibilidad de incluir, ser tolerantes, ¿cierto? Cuando conversamos podemos generar unas zonas de confianza que nos permiten transmitir el conocimiento, ¿cierto? Porque no hay una sola forma de transmitir el conocimiento. A veces tiene mucho que ver con aquello de cómo es el otro, ¿sí? Y cómo se le puede contar mejor la historia. Coordinar acciones, en términos de lo que les planteaba, en el sentido de ser guía, ¿cierto? No es el dictador, es el guía, es el tutor. Y el tema, por ejemplo, de las habilidades blandas, ¿cierto? La parte humana, la parte de la comunicación asertiva y oportuna. A veces utilizamos el tono que no es,
a veces decimos las cosas en el momento que no es, lo decimos antes o después del momento indicado, y en eso los docentes nos tenemos que convertir es decir, tenemos que profesionalizar mucho ese oficio, o sea, la intuición, la percepción, eso que les decía yo del psicólogo, ¿cierto? De mirar allá, de mirar detrás de los ojos del muchacho, o de la muchacha, o de la señora, o de la, no sé, de la colega a veces, porque a veces uno también está dictando por ahí clases a colegas de uno en temas muy específicos, ¿cierto? Entonces esa parte, digamos, de la comunicación, que no tiene que ver solamente con el medio como tal, sino con la mediación, ¿cierto? Es decir, la comunicación es un acto en abstracto, o sea, no es un acto, cuando hablamos de comunicación no hablamos de la radio, no hablamos del aparato, ni siquiera de la tecnología. Cuando hablamos de la comunicación estamos hablando de la mediación entre individuos o grupos de individuos con intereses a veces antagónicos, pero que si generamos un escenario de confianza a través de eso, de la coordinación para obtener resultados, ¿cierto? Del trabajo colaborativo, de abrirnos, ¿cierto? Que ustedes también nos han invitado a eso, a que seamos abiertos, tolerantes, a que planifiquemos, ¿sí? A que investiguemos, a que sirvamos de guía. Entonces ahí yo creo que ese es, por ejemplo, uno de los grandes aportes que desde la docencia universitaria se le puede hacer al estudiante, ¿cierto? Porque ya pues creo que es claro para nosotros que lo de nosotros ya va más allá del saber específico que tengamos, y tiene que ver con darle sentido a toda esa información a la cual ellos ya tienen fácil acceso, ¿cierto? La otra competencia, pues aquí se amplía un poco pues el concepto de lo comunicacional. La competencia conversacional dinamiza el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo hace, digamos, de doble vía por todo lo que les he venido insistiendo, de que tenemos que partir de la base de que el otro, ese que llegó a ser educado entre comillas, trae un conocimiento previo, ¿cierto? Cuando generamos una zona de confianza, eso nos permite entonces romper barreras y comunicarnos más asertivamente, y nos permite saber qué sabe el otro y dónde es que nosotros podemos entrar a complementar ese conocimiento. Así nos hacemos empáticos, necesarios y pertinentes para el interlocutor, ¿cierto? Porque cuando alguien viene a decirnos cosas que ya sabemos, terminamos rechazando a esa persona, ¿cierto? Pero cuando alguien viene a contarnos cosas que complementan lo que ya sabemos, pues se hace muy empático, muy necesario, y viene entonces ya el otro proceso de la motivación y de la pasión y todo eso. En fin, ahí van viendo que la maquinita se va integrando, ¿cierto? Que educar no es una sola cosa, que educar pasa por muchos aspectos. La otra competencia, la investigativa, la habíamos mencionado, pero merece especial atención porque yo preguntaría, ¿qué aspecto, digamos, de la formación diferencia la educación básica, primaria de la secundaria? Yo diría que el énfasis en la investigación, esa mirada crítica, un aspecto del cual también alguno de ustedes o alguna de ustedes habló, ser críticos, ser innovadores, tiene que ver con este asunto de la competencia investigativa, ¿cierto? Aquí se amplía el espectro de valoración de los fenómenos y las oportunidades de transformación, las causas y los efectos. O sea, vienen esas preguntas, o sea, ¿por qué suceden las cosas? ¿Para qué suceden las cosas? ¿Cómo suceden las cosas? Esa pregunta que nos hacíamos o que se viene haciendo el hombre desde siempre, porque pues sigue siendo una pregunta, siguen siendo tres preguntas muy importantes en términos de referenciar la vida, la convivencia, la política, la paz, la economía, y hoy en día pues lo que tiene que ver con la sostenibilidad ambiental, ¿cierto? Entonces, esa es una competencia que nos tiene que convertir en émulo para los estudiantes, es decir, el que llega a la universidad llega sin eso, en general, ¿cierto?
porque hemos venido hablando de los nativos digitales, sí, muy afines a la tecnología, muy amigos de ella, pero realmente el aspecto crítico, digamos que viene un poco soslayado entre ellos, a raíz, digamos, de la obviedad que ofrece la tecnología, ¿cierto? Porque la tecnología es muy inmediata, la tecnología te da respuestas fáciles a las preguntas complejas, y la universidad y el docente en particular pues tiene que ponerle un poco un freno de mano a eso y empezar a abocar al estudiante a hacer preguntas más rigurosas frente a todo eso que la tecnología le muestra como muy obvio, ¿cierto? En ese orden de ideas, pues la competencia investigativa es fundamental y marca la diferencia con el docente de la educación básica, primaria y secundaria. Y mucho más, pues, con lo que tiene que ver con la educación ya, digamos, de posgrado, porque allí el énfasis es mucho mayor en términos de investigación. Y la competencia heurística, que son aquellos atajos de la mente. Competencia heurística es un poco aquello en lo que nos va metiendo la cultura a la hora de encontrar respuestas. Y los voy a invitar para que miremos un material en el que vamos a mirar, no sé si lo tiramos por allá para garantizar mejor el sonido. Como quiera, no hay problema. Si quieren, tirémoslo por allá para que no tengamos problemas de audio. Entonces, muchachos, los invito para que miremos este video donde nos hablan de las competencias heurísticas, y cuando regresemos miramos a ver cómo es que nosotros como docentes tenemos que manejar esto que ya tenemos insertado en la mente. Este es un chip que tenemos que hacer consciente y lo tenemos que poner a jugar a favor de nuestros intereses como docentes universitarios. Miremoslo entonces y enseguida nos volvemos a encontrar. Heurísticas, los atajos de tu mente. No hay minuto que pase en nuestras vidas sin que tengamos que tomar decisiones. Desde decisiones simples, tales como elegir lo que vamos a comer o si salir con paraguas cuando está nublado, hasta decisiones mucho más complejas como la compra de una casa o con quién nos vamos a casar. Y lo hacemos evaluando certezas e incertidumbres, poniendo sobre la balanza la gratificación a corto plazo versus los beneficios a largo plazo. Pueden ser acertadas o no, pero por más simples que sean, la mayoría de las decisiones contemplan la posibilidad de que algo ocurra. Y la probabilidad de que eso ocurra es incierta. ¿Lloverá esta tarde? ¿Qué le gustará comer a mi pareja esta noche? ¿Pollo o pescado? ¿Cuál es la probabilidad de que se incendie mi casa y me convenga tener un seguro de incendio? Los problemas que enfrentamos en la vida muchas veces son muy complejos. Es difícil analizar objetivamente todos los atributos, variables y posibles resultados de una decisión. A veces tampoco contamos con el tiempo suficiente para determinar cuál es la mejor alternativa. Por suerte, nuestro cerebro está diseñado naturalmente para reducir dicha complejidad utilizando ciertos atajos, llamados heurísticas. ¿Qué son las heurísticas? Son caminos alternativos, más cortos, que utiliza nuestra mente para tomar decisiones de manera más eficiente y frecuentemente con resultados satisfactorios. Aunque muchas veces también pueden sesgar nuestra decisión y llevarnos a cometer errores. Veamos juntos los 3 principios heurísticos que más se investigaron: representatividad, disponibilidad, ajuste y anclaje. Comencemos con representatividad. Este principio tiene que ver con la tendencia que tenemos a asignar mayores probabilidades a aquellos eventos que son más representativos en nuestra mente. Por ejemplo, pensá en una Ferrari. ¿Es roja? Pensá en una azafata. ¿Te la imaginas joven y atractiva? Pensá en París. ¿Qué ves? ¿La Torre Eiffel? ¿Y si te digo, Pedro es tímido e introvertido, colaborador pero poco sociable,
ordenado y muy detallista. ¿Cuál es la probabilidad de que Pedro sea granjero, piloto de avión o bibliotecario? Seguramente tu primera intuición sea que Pedro es un bibliotecario, justamente porque resulta más acorde a la descripción. Sin embargo, es más probable que Pedro sea granjero, simplemente porque hay muchos más granjeros, incluso introvertidos. Por lo tanto, este principio heurístico puede llevarnos a cometer este tipo de errores, ya que el hecho de que Pedro sea introvertido no implica que es más probable que sea bibliotecario antes que granjero o piloto. Vayamos ahora al principio de disponibilidad. Es muy común que los seres humanos pensemos que un evento es más probable cuanto más fácil sea recordar dicho evento o circunstancias similares. Simplemente está más disponible o accesible en nuestro cerebro. Veamos el siguiente ejemplo. ¿Qué te parece más probable? ¿Morir por un ataque de tiburón o por las partes que caen de un avión? En general, la gente suele creer que los ataques de tiburón son mucho más frecuentes, aunque en realidad la probabilidad de morir golpeado por partes de un avión es 30 veces mayor. ¿Y por qué pasa? Es muy simple, los ataques de tiburón son más fáciles de recordar, porque son más espectaculares y aparecen con mayor frecuencia en los diarios y otros medios de comunicación. ¿O acaso no te da más miedo volar en avión que andar en auto? Veamos este otro ejemplo. Pensá en palabras en español de 4 o más letras. ¿Cuántas tienen R en la primera posición y cuántas en la tercera? Si pensaste que había más palabras con R en la primera posición, fuiste víctima del principio de disponibilidad. ¿Por qué? Porque hay muchas más palabras en español que tienen la R en la tercera posición. ¿Y por qué nos pasa? Sencillamente porque, al igual que el diccionario, nuestro cerebro busca palabras de manera lexicográfica, pensando en la primera letra y no en la tercera. Con lo cual suelen estar más accesibles las palabras que empiezan con R, rama, risa, remo, ruta, que las palabras que tienen la R en la tercera posición, cara, muro, cera, toro. Por último, tenemos el principio heurístico de ajuste y anclaje. Es sumamente útil y generalmente utilizado cuando realizamos estimaciones a partir de un valor conocido, que luego vamos ajustando. El problema es que ese valor puede terminar siendo un ancla difícil de ajustar. ¿Pensás que en la cumbre del Everest el agua hierve a una temperatura mayor o menor que 10 grados centígrados? ¿A qué temperatura dirías que hierve el agua en la cumbre del Everest? La respuesta correcta es 69 grados. Sí, ya sé, no tenías ni idea de la respuesta exacta e intentaste pensar en un número que te resultara coherente. No te preocupes, así razona la mayoría de las personas frente a este tipo de pregunta. Pero de lo que seguramente no seas consciente es del efecto que tuvo en tu respuesta el número que incluimos en la primera pregunta, 10 grados centígrados. Ese número es lo que llamamos el ancla, y nuestra respuesta suele ajustarse a partir de ese valor, solo que no ajustamos todo lo necesario. ¿Te imaginas cómo podría variar tu respuesta si en lugar de 10 grados centígrados el número hubiera sido 260 grados centígrados? ¿Sería la misma? Te apuesto que no. Este experimento se realizó varias veces y de diferentes maneras, y resultó que en el primer caso, cuando el ancla estaba en 10 grados centígrados, los participantes respondían a una temperatura media de 57, mientras que en el segundo caso, con un ancla de 260 grados centígrados, respondían a una temperatura media de 135. ¿Sorprendido? En ambos casos las estimaciones se ajustaron en la dirección correcta, pero condicionados por el ancla, no lo suficiente. Finalmente veamos este último ejemplo para ver cuánto impacto tiene este principio en nuestras decisiones. Pensemos en el siguiente listado de artículos de bazar: una cafetera de filtro, una tabla de picar, una sartén de teflón. Ahora imagínate un número al azar de 2 dígitos. Supongamos que ese número es 79. ¿Podrías escribir ese número al lado de cada producto? Ahora agregale el signo dólares. Pregunta: ¿cuánto estás dispuesto a pagar por cada uno de estos productos? ¿Y si el número al azar hubiera sido 22, habría cambiado tu respuesta? Este experimento se realizó con alumnos del MIT en Estados Unidos utilizando los 2 últimos dígitos de sus pasaportes, y los resultados son sorprendentemente interesantes. Aunque te cueste creerlo, cuanto mayores eran los 2 últimos dígitos, mayor era la cantidad que estaban dispuestos a pagar por cada producto. Ahora que ya recorrimos uno a uno estos 3 principios, representatividad, disponibilidad y ajuste y anclaje, junto con sus respectivos sesgos, la pregunta es: ¿cometés estos errores? ¿Con qué frecuencia?
Creer que un vino caro o de etiqueta sofisticada es un producto de alta calidad. Comprar esos zapatos porque el descuento es muy tentador. ¿Será siempre un buen atajo? Comprar todas las semanas el mismo jabón porque ya lo conocemos y no queremos perder tiempo. Elegir ese restaurante porque al estar más lleno debe ser mejor. O evitar al médico más joven porque no debe saber lo suficiente. ¿Serán siempre las mejores reglas para decidir? Tal vez sea conveniente repensar alguna de nuestras decisiones, al menos de vez en cuando, porque aunque simplificarlas y automatizarlas es sumamente necesario y eficiente, también puede ser bastante arriesgado. ¿No te parece? Bueno, ¿qué les dijo este video? O sea, ojo, los docentes universitarios nos tenemos que salir de aquí, de la representatividad, de la disponibilidad y de los anclajes. O sea, nosotros tenemos que sacar a los estudiantes de ahí, ¿cierto? De lo que parece obvio, de lo que parece disponible, ¿cierto? Y de ser inducidos a actuar de determinada manera. O sea, en la universidad vamos en contra de todo eso que paradójicamente nos aportó, nos viene los paradigmas, los estereotipos, lo que nos representa, que terminó por ser todo aquello que no es nuestro. O sea, nosotros los colombianos estamos representados por el reggaetón, no sé, por una serie de, pues, por la música americana, por las rancheras, no sé, yo pues no quiero pues ofender el gusto de ninguno de ustedes, pero es un tema de qué nos representa, porque es muy distinto cuando vos accedes a otras formas de expresión a partir de tu propia identidad, a cuando accedes a otras formas de representación, cuando estás vacío. ¿Qué pasa ahí? Sos colonizado y terminas pensando como piensan en otras latitudes, pero los colombianos estamos bastante lejos, nos estamos acercando, alejando cada vez más de nuestros valores, de nuestros referentes culturales. La juventud nuestra, además pues de ser arrasada por la tecnología, también viene siendo arrasada por falsas representaciones, por una mentalidad muy limitada hacia lo disponible. El vocabulario de nuestros estudiantes es bastante reducido, además de vulgar, pues es bastante reducido, y somos fácilmente inducidos a tomar actitudes frente a las decisiones centrales en este país, ¿cierto? Sobre todo en la parte política, pues estamos metidos en la cultura de las falsas noticias, y a los docentes universitarios nos toca, es misional, es una responsabilidad social que pase todo lo contrario, ¿cierto? Y ese ejercicio lo tenemos que hacer primero nosotros. Entonces, no sé, ahí les dejo la inquietud. Cuéntenme a ver ustedes cómo les parece este tiempo de este cuento de la competencia heurística, en el sentido pues de lo que hay que precisamente desvirtuar allí. Bueno, veo que esto de competencia heurística, de acuerdo al video, sí, nos aleja un poco del llamado sentido común. Sí. Esa forma tradicional de hacer las cosas, porque siempre la hemos hecho así, y que no nos permite entonces ver más allá de posibles alternativas, de otras opciones, de posibles soluciones, e incluso en el plano práctico de aplicaciones
hablando de innovación, por ejemplo, en ciencia y tecnología, que pueden tener cosas que hoy en día existen. Entonces nos está ampliando el panorama realmente en términos de pedagogía y educación, a que tanto en el aula como en los mecanismos y en la forma de enseñar vayamos más allá de lo que la forma de educación tradicional nos está pidiendo. Me parece un tema para profundizar y para leer aún más. Ok, muy bien. Incluso les anuncio que en este contexto, en este marco, es que vamos a hacer el trabajo de aula, ¿cierto? O sea, la idea es que nos salgamos de la representatividad de las disponibilidades y los anclajes en los que estamos en el momento y empecemos a pensar en cosas locas. Pues porque es que si no pensamos en cosas locas, nos vamos a enloquecer, ¿cierto? Es la locura la que va a venir por nosotros. Y yo creo pues que no es el momento, que el llamado es otro. Bueno, ¿alguien más quiere hacer un aporte? No entendieron la heurística, los tocó. Bueno, el que no esté de acuerdo también, me parece importante que aparezcan esos conceptos, esas ideas. Profe, Carlos Palacio. Sí, cuente. Profe, pues sí, básicamente es lo que decía el video. El ser humano en la toma de decisiones usualmente se deja influenciar por estas cosas, lo que él decía, la representatividad, la disponibilidad y el ajuste de anclaje, ¿cierto? Y mire que él, en la primera pregunta, porque estaba concentradito, él hablaba acerca de Pedro y daba unas características de Pedro. Y decía, ¿y tú qué pensarías que podía ser Pedro? Realmente, él decía que si iba a ser agricultor, si iba a ser... granjero, si iba a ser piloto o si iba a ser bibliotecario. Y mire que yo pensé que iba a ser bibliotecario. Con las características que dio, efectivamente le dije, uy, bibliotecario, ya la tenía en la mente. Claro, y la probabilidad era en la cantidad de granjeros que había, era más probable encontrarlo ahí, ¿cierto? Sí está viendo, y el ser humano por esa característica, o sea, el ser humano se basa exactamente en estas cosas. Y entonces en la universidad la invitación es precisamente a que miremos las otras posibilidades, las otras probabilidades. Y ese ejercicio empieza por el docente, ¿cierto? O sea, nosotros somos los primeros que nos tenemos que despojar de toda esa carga, de todos esos paradigmas que resultan ser falsos, pues, a la hora de encontrarnos con el conocimiento. Es como que abramos el espectro, ¿cierto? Sí. Y básicamente eso, miremos más allá de lo que pueda haber. Incluso en la toma de decisiones, porque a diario tomamos decisiones. Y ve que todo esto influye. Claro, nos dejamos llevar por donde va Vicente, por donde va la gente. Por ahí nos fuimos. No todos los Ferrari son rojos, no todas las azafatas son bonitas. Cierto. Cuando hablamos de París, no necesariamente... Es la Torre Eiffel. La Torre Eiffel, ¿cierto? No necesariamente, cierto. En esa medida, esa es una gran responsabilidad de nosotros como docentes. O sea, nosotros cuando hablamos de Brasil, no necesariamente es el fútbol. Exacto. Y no todos los jugadores brasileños negros, ¿cierto? Pues, ese tipo de estereotipos. Profe. Sí, cuente. Como pues hablando del mismo tema, es como que no dejarnos ir por las suposiciones y como digamos ya en cuanto a docente universitario, como llevar al alumno a que vaya más allá de lo que ve a simple vista, que se vaya digamos a la investigación donde digamos se abra nuevos conocimientos y no solo se quede como con lo que supone a primera vista. Pero ojo pues muchachos, el tema es si nosotros como docentes no damos ejemplo en ese terreno, los estudiantes no la van a pillar porque ellos no tienen esa información. Digamos, nosotros somos los llamados a romper con nuestros propios paradigmas. Y en la medida en que hagamos ese ejercicio, podemos convocar a los estudiantes a que lo hagan. Y porque ese es el profesional que necesita el país.
Aquí pues la discusión no es si necesitamos técnicos, tecnólogos, profesionales o doctores. Aquí lo que necesitamos son profesionales críticos, autocríticos, valientes, capaces, emprendedores, innovadores, ¿cierto? Porque este país es demasiado hermoso. Aquí tenemos demasiados recursos humanos, naturales, de todo tipo. Y nosotros somos un país inmenso. Entonces, en la medida en que los estudiantes, en que los jóvenes, en que los profesionales no sean disruptivos y no tengan, digamos, no dejen el miedo de mirar el objeto del conocimiento desde otra perspectiva, que se muevan, ¿cierto? Es a lo que tenemos que invitar nosotros como docentes, y en eso tenemos que dar ejemplo. Bueno, compañeritos, se nos está acercando la hora de irnos, pero entonces les voy a pedir un compromiso. Todo esto de lo que hemos venido hablando, ¿cierto? Que tiene que ver con las competencias que debemos tener y el entorno en el que nos vamos a mover o nos estamos moviendo, implica que nosotros tengamos un proceso de formación también, ¿cierto? Eso se llama desarrollo profesional docente. A través de la plataforma les vamos a hacer llegar un documento, el cual espero ustedes le peguen una leidita muy consciente y me ayuden a desarrollar estas preguntas. ¿Qué es el desarrollo profesional docente? Yo tengo aquí una respuesta. Se las voy a compartir también, pero espero que ustedes desarrollen otra o la complementen o la cuestionen, ¿cierto? A partir del documento que les vamos a entregar. Los otros son, ¿cuáles son los objetivos del desarrollo profesional docente? Están aquí, cualificar, ampliar y desarrollar. Pero ¿cómo? Mi pregunta no es cuáles son esos objetivos, porque aquí están. Mi pregunta con relación a ustedes es cómo cualificar, cómo ampliar y cómo desarrollar esas competencias, ¿cierto? Aquí ya estamos hablando del contexto colombiano, porque el desarrollo profesional docente es una estrategia del gobierno nacional, no de este gobierno, pues viene de otros gobiernos, está vigente, pero es muy importante que ustedes lo conozcan, porque si en algún momento del asunto de la educación superior ha cobrado importancia y vigencia esta política, es ahora precisamente. Ok. Entonces, muchachos, a leerse pues el documentico, los espero el jueves. Me encantó estar con ustedes. Y profe, ¿dónde dijo que iba a dejar el documento? Se los hacemos llegar a sus correos, ¿cierto? Vale. Camelo. Sí, yo ahorita les comparto al grupo de una vez. Listo. Y también lo voy a subir al Drive, que semana a semana voy subiendo documentos. Listo. Entonces, ya saben pues, compañeros, ese será el tema con el cual iniciemos nuestro próximo encuentro. Y como alguno de ustedes lo mencionó, me parece importantísimo que hagamos una especie de investigación sobre el tema de la heurística. ¿Quiénes se ofrecen a desarrollar un poquito más el tema? ¿Alguno de los que no haya intervenido, por favor? Porque esto tiene varias perspectivas. Yo les planteé la mía, pero sé que hay varias. Entonces, de pronto, 2, 3 de ustedes que se atrevan a buscar sobre el tema de heurística y nos pueda hacer más aportes sobre el asunto. Es eso, no sé. Anímense a ver. Ojalá fueran todos los que se animen a buscar sobre heurística y seguimos hablando del asunto en la próxima sesión, porque como les dije, ese va a ser el entorno en el cual hagamos el proyecto de aula final, en el cual vamos a combinar todo lo que Julio les dijo, todo lo que Camelo les dijo en la primera sesión, lo que les vaya a decir Carolina, que es la profesora que viene a hablarnos pues aquí el tema de la pedagogía, de la metodología, en fin, de la evaluación, ¿sí? Y al final, pues la idea es que ustedes, pues que todos hagamos un proyecto de aula
ya ella les dirá de qué se trata. Es una cosa bacana, pues la idea es que cada uno salga de aquí como con un producto, una cosa que hizo aquí en esta reunión y que le va a servir como guía para su ejercicio docente en el futuro o en el presente, aquellos que ya lo hacen. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Sí, señor, creo que es interesante. Bueno, perfecto, claro que sí. Les entrego un abrazo. Ojalá no haya mucha pólvora esta noche. Que nos vayamos metiendo en eso de cuidar también a los demás seres vivos del planeta. No estamos solos aquí, definitivamente. Señores, un abrazo. Feliz Igualmente, Navidad, porque ya llegó Navidad. Y bueno, nos vemos el jueves. Listo, un abrazo. Cuídense mucho. Feliz noche para todos. Gracias.